En este video vamos a ver cómo calcular la media o promedio o media aritmética en diversos casos. Vamos a ver primero cómo calcularlo cuando tenemos una lista de datos, es decir, cuando todavía no los procesamos en forma de tabla. Y luego vamos a ver cómo hacer para calcular la media o promedio cuando tenemos tabla simple, y también haremos lo mismo para el caso de tabla de datos agrupados. Y finalmente vamos a ver cómo hacer en la calculadora para cargar los datos y calcular también el promedio y el desvío. Entonces vamos al primer caso. Tenemos un ejemplo que dice: los siguientes datos corresponden al tiempo en minutos que ocupó cada alumno o alumna en resolver el cuestionario evaluativo de psicoestadística. Y tenemos una serie de números que corresponden justamente a minutos. El rango va de 35 hasta 60 y tenemos 20 datos. Entonces, ¿cómo haremos para calcular el promedio? Que lo vamos a marcar, el promedio o media, ya les digo, o media aritmética, lo vamos a marcar con una X y una barra encima. Así se representa la media o promedio. Y lo que vamos a hacer es la suma de todos los valores de la variable divididos por el total. O sea, vamos a hacer la suma, este símbolo significa la suma, de todos los valores de la variable. Es decir, de la suma de los x sub i, es decir, x1, x2, x3, x4, y todo dividido por la cantidad de valores que tengamos en este caso. Entonces, lo que tendremos que hacer es sumar estos datos. Tenemos 35 más 37 más 37 más 38 más 40 más 42 más 45 más, 47, me aparece dos veces, 49, tenemos 50, 51 dos veces, 53. Voy a hacer una cosa, voy a poner el paréntesis, luego tendremos que dividir todo por n, que en este caso es 20, ¿sí? Tenemos 20 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y tenemos los 10 abajo, son 20. Entonces, voy a hacer una cosa, voy a poner un paréntesis, y luego dividimos al final todo por 20. A ver, tenemos 53, entonces sigo. 55. Estoy acá, 56. 58. 58. Y 60 dos veces. Luego todo esto iría dividido, podemos hacer la línea de fracción para dividir por 20, o podemos poner, por 1 sobre 20. Esto es exactamente igual a haber puesto todos los números y la línea de fracción abajo y dividir por 20. Bueno, la suma de todos estos números, que están en el numerador, da como resultado 969. Y a ese valor hay que dividirlo entonces por 20. Entonces, nosotros lo que estamos calculando acá es el promedio, es decir, la media o promedio del tiempo que han tardado en responder este cuestionario, es decir, en resolver este examen. Ahora bien, si los valores van entre 35 y 60, ¿qué valor nos podrá dar el promedio? Tendrá que ser un valor razonable que esté en este rango y cerca de donde se acumula la mayor cantidad de datos. En este caso, esta división da 48,45, es decir, que podemos pensar que serían 48 minutos 27 segundos el promedio. Vamos a ponerlo con decimales, 48,45 minutos. Y fíjense que es el tiempo promedio, ¿no? Está cerca de donde se acumulan la mayor cantidad de datos y dentro del rango. Si el ejercicio este nos da más de 60 o menos de 35, claramente hicimos algo mal. Hemos calculado algún valor mal, hemos puesto algún valor mal en la calculadora, y entonces el resultado no nos queda dentro del rango, dentro de los que nos tiene que quedar. Veamos qué pasa en el caso en que tengamos una tabla simple de datos. En el ejercicio anterior podríamos haber construido la tabla simple y quizás eso facilita un poco después las cuentas. Supongamos que ya tenemos la tabla simple dada o que ya la hemos construido anteriormente, y
Bueno, la tabla esta que tengo acá presenta la cantidad de errores cometidos por los alumnos o alumnas de un curso en un examen. Este es el ejercicio 3 del práctico 1. En ese caso ustedes solo habían tenido que construir la tabla. Ahora vamos a calcular la media o promedio como estamos, lo que estamos queriendo hacer en este video. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos tabla simple de datos? Fíjense que va a ser un poco más fácil, porque no tendremos que hacer tanta cuenta. El tema de la suma, esa gigante que hicimos en el ejercicio anterior, la evita que tengamos la tabla hecha. Entonces, para calcular la media, lo que vamos a hacer en este tipo de ejercicio es la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n. Esto implica, fíjense, el n acá, o sea, indica la cantidad de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este n indica las 9 líneas, o sea, todos los valores que va a tomar la variable, ¿no? Este valor, este. Y entonces lo que vamos a hacer es la x sub i por la f sub i, es decir, cada valor de variable por la cantidad de veces que aparece, y luego sí todo esto dividido por n. Cambié el n por 9 para no confundir. Este 9 indica la cantidad de filas que tenemos, la cantidad de clases. En cambio, esta n indica la cantidad total de elementos que tenemos, que en este caso es 36. Entonces, fíjense que lo que habría que hacer acá es, bueno, 0 por 2, más 1 por 2, lo voy a ir escribiendo. 0 por 2. Fíjense que es lo mismo que en el caso anterior, el 0 aparece dos veces, pero en vez de sumarlo dos veces lo multiplicamos por 2. El 1 aparece dos veces y es lo mismo, ¿no? Entonces hacemos 1 por 2. El 2 me estarían diciendo que aparece 6 veces, o sea que hay 6 alumnos que cometieron 2 errores, pero nosotros ahora hacemos 2 por 6. 3 por 4, 4 por 6, 5 por 7, 6 por 4, 7 por 2, sigo abajo, y 8 por 3 para finalizar. Fíjense, bueno, esto ahora habría que dividirlo todo por n. Nuestro n es, en este caso, 36, así que lo voy a poner acá. Pero bueno, lo que significa este 36 está dividiendo a todos los números que están por acá encima en el numerador. La suma que tenemos acá en el numerador da como resultado 147. O sea que para calcular la media vamos a tener 147 dividido 36. Estamos calculando entonces en este ejercicio el promedio de errores que cometieron ciertos alumnos o alumnas en un examen. Un rango que va desde 0 a 8. Veamos que ese valor, bueno, este valor da 4,08. Podemos aproximar acá, porque estamos trabajando con una cantidad de errores que es un valor finito y un valor discreto, ¿verdad? No podemos cometer 4,08 errores, o nos equivocamos 4 veces o 5, así que acá podríamos redondear a que el promedio en este caso son 4. 4 errores por alumno. Luego, cuando veamos el desvío, vamos a ver entonces cómo interpretar este tipo de consignas, de este tipo de elementos del promedio. Y yo dejé este espacio, esta tabla acá, esta columna vacía, porque muchas veces lo que podemos hacer es x y por f sub i. No es algo necesario, pero fíjense que lo que estoy haciendo acá es, bueno, voy a poner el resultado de la multiplicación de estos dos valores. Entonces 0 por 2, 0. 1 por 2, 2. 2 por 6, acá tenemos 12. 3 por 4, 12. Acá tenemos 24. Acá tenemos 35. Acá tenemos 24 nuevamente. Acá tenemos 14. Y acá tenemos nuevamente 24. Y entonces lo que hacemos finalmente es la sumatoria. Acá vamos a escribir la sumatoria de todos esos números. Bueno, fíjense, estoy haciendo esta cuenta. 12, 12, 24, 35, 24, 14 y 24. Sume todos estos números, me da 147. Entonces, esto a veces facilita aún más el cálculo, porque esta columna de los valores es la multiplicación de las frecuencias por el valor de la variable que le corresponde, es lo que está escrito acá en el numerador, que es toda esta suma. Entonces, bueno, acá ahorro algún paso y evito quizá disminuyo un poco el margen de error. Y entonces
Puede hacerse esta tabla, no es obligatoria, pero esta columna a veces se hace y bueno, facilita un poco, ya les digo, el cálculo, porque luego hay que dividir este número por 36 nada más y obviamente va a dar lo mismo que tenemos acá. Vamos a ir ahora al caso en que tengamos una tabla de datos agrupados. Bueno, acá tenemos una tabla de datos agrupados. La siguiente tabla muestra las estaturas en centímetros de las alumnas o alumnos de un curso de primaria. Es el ejercicio 8 del trabajo práctico 1. Ustedes han configurado esta tabla seguramente, la han resuelto. Pero imaginemos que nos encontramos con una tabla así, que nos la dan como ejercicio, que la tenemos que analizar simplemente. Y lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Primero, algo muy parecido a lo que hacíamos en el ejercicio anterior. Supónganse que en la tabla simple lo que nosotros hacemos es multiplicar el valor de la variable por la frecuencia que le corresponde, ¿no? Agarramos en la tabla anterior, tengo aquí atrás, multiplicamos 0 por 2, 1 por 2, 2 por 6. Bueno, ahora vamos a intentar hacer algo similar, ¿no? Lo que vamos a querer hacer es multiplicar este número por 1, este número por 3, pero ¿qué número es este? Acá hay un montón de números, ¿no? Entre 121 y 125, de hecho hay infinitos números acá. Entonces lo que vamos a hacer es elegir un representante de este intervalo que tengo acá. Y ese representante se llama la marca de clase. Lo solemos escribir con una X prima, es lo que llamamos marca de clase. Y es justamente el punto medio de cada intervalo. O sea, lo que vamos a encontrar es el punto medio de cada intervalo. ¿Cómo hacemos para hallar el punto medio de cada intervalo? Bueno, vamos a tener que sumar estos dos valores y dividirlo entre 2. O sea, en este caso sería 121 más 125 y esto dividido 2. Fíjense que acá me queda 146 y dividido 2 sería 123. Este número primero es 123. Luego tenemos 127 acá, si hacemos esa cuenta. Fíjense, otra forma de hacerlo es, a ver, la amplitud en este caso es 4. La mitad de la amplitud es 2. La amplitud 4 y la mitad de la amplitud 2. Entonces puedo sumar 2 al primero o restar 2 al último y así obtengo, fíjense, también este valor. Es otra forma de calcularlo. Acá tenemos 135. Acá tenemos 139. Y acá tenemos 143. Una vez que tengo la marca de clase, ¿sí?, que se calcula, ya les digo, o sumando estos dos números y dividiendo por 2, o dividiendo la amplitud por 2 y sumando ese valor al primero o restándoselo al último, una de las formas de obtenerlo. Una vez que tengo la marca de clase voy a hacer lo mismo que hicimos recién con la tabla simple. Entonces, para calcular el promedio vamos a hacer la sumatoria desde i igual a 1. Fíjense cuántas clases tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. O sea que el i va desde 1 hasta 6. El x sub i el x sub i no, ahora es la marca de clase, el x' sub i, por el f sub i. Y todo dividido en. Es decir, vamos a tener que hacer 1 por 123. Vamos a tener que hacer 3 por 127. Vamos a tener que hacer 8 por 131. Vamos a tener que hacer 11 por 135. 8 por 139. Y 4 por 143. Todo esto va a ir dividido en nuestro n, que en este caso es 35. La sumatoria de estos valores del numerador que están acá arriba da 4721. Y esto hay que dividirlo por 35. Entonces, la media da 134 con 89. 88 en realidad. Lo podemos redondear a 135 si quieren. Fíjense que también este valor está en el rango que corresponde, ¿no? Tenemos valores que van entre 121 y 145, está en el rango donde y además fíjense que está donde más se acumulan los datos. Miren, los datos se acumulan más en esta zona,
Y el valor es 134 que está en este intervalo. Así que es un valor bastante razonable. Dejé esta columna vacía porque también, como hicimos en la tabla simple, hay quienes prefieren hacer la f sub i por x sub i prima. Y entonces harían 1 por 123, bueno, 123. Haríamos 3 por 127 en el segundo, o sea, 381 acá. Haríamos 8 por 131 en el tercero, sería 1048. Haríamos 11 por 135, 1485. Haríamos 8 por 139, que sería 1112. Haríamos 4 por 143, da 572. Luego, sumando estos valores, colocándolos acá abajo, estoy haciendo la cuenta para confirmar que efectivamente es lo mismo. 4721 efectivamente es lo mismo que hicimos recién acá, en el numerador. Es otra opción para hacerlo. Y luego tomo este número, lo divido por 35 y me da el resultado. En un video próximo veremos cómo hacer con la calculadora para cargar los datos y evitar el cálculo, ese cálculo de promedio. Pero por el momento lo vamos a ir calculando de esta forma.